El silencio te devora, no por la ausencia de ruido, sino por el vacío que tu cerebro ya no permite. Un solo ping de notificación corta la oscuridad de una habitación, y en ese instante, sientes que algo dentro de ti se rompe, como si el silencio fuera una amenaza latente. Cada vibración, cada destello de una pantalla, se instala como la única luz que tu mente reconoce, y la quietud se vuelve insoportable. Hace apenas una década, la radio y la televisión marcaban los límites del estímulo, una programación fija, intervalos largos entre comerciales, momentos de pausa que la gente aceptaba sin cuestionarse. Hoy, la hiperconectividad ha transformado esos intervalos en abismos que el cerebro interpreta como peligros. 3 horas al día, en promedio, de pantalla no son solo tiempo frente a un dispositivo, son dosis continuas de estímulo que reprograman la necesidad de estar siempre conectado. Las redes sociales actúan como un condicionamiento operante de refuerzo variable. Cada me gusta, cada comentario, cada swipe inesperado dispara una pequeña oleada de dopamina, una recompensa impredecible que el cerebro aprende a buscar sin cesar. El scroll infinito no es solo un hábito, es un entrenamiento que fragmenta la atención, que corta la capacidad de mantener una mirada prolongada sobre un solo objetivo. Cada notificación que aparece, cada historia que se despliega, refuerza la idea de que la ausencia de estímulo equivale a una señal de alarma. Cuando el ruido cesa, el cerebro sufre una caída brusca de actividad dopaminérgica. Esa caída se interpreta como una amenaza, activando el sistema de alerta y despertando el Default Mode Network, esa red que comienza a repasar pensamientos no procesados, temores ocultos y recuerdos que preferirías evitar. El silencio, entonces, se vuelve un espejo que refleja lo que has tratado de ocultar, y la ansiedad se dispara como respuesta automática. El aburrimiento, antes un estado natural que invitaba a la reflexión, ha sido relegado al rango de error del sistema. La cultura del siempre ocupado se ha convertido en una máscara para la inseguridad, y la solución que la mayoría busca es llenar cada segundo con ruido. Música constante, podcasts de fondo, videos sin pausa. Una joven que escuchaba música durante 24 horas a la semana confesó que sin esa banda sonora se sentía hueca, como si el silencio le robara la identidad. Si esto te está resonando, suscríbete y activa la campana para seguir explorando cómo la sobreestimulación ha cambiado la forma en que pensamos y sentimos. Cuando el cerebro se ve forzado a aceptar esa interrupción constante, la arquitectura neural comienza a reconfigurarse. La corteza prefrontal, que antes gobernaba la planificación y la reflexión profunda, se vuelve menos accesible, como si una niebla permanente la cubriera. Cada estímulo fugaz refuerza circuitos de respuesta rápida, mientras que las rutas que sustentan la concentración sostenida se debilitan, convirtiéndose en senderos casi olvidados. El resultado es una incapacidad casi automática para permanecer quieto, para sumergirse en una tarea sin la necesidad de refrescar la atención cada pocos segundos. Ese deterioro no es meramente teórico. Estudios recientes muestran que la capacidad de mantener una meditación de 10 minutos se reduce drásticamente en individuos que consumen contenido de vídeo de formato corto durante la mayor parte del día. La mente, acostumbrada a la gratificación instantánea, interpreta cualquier pausa como una señal de abandono, y el sistema de alerta se activa sin que el individuo lo perciba conscientemente. El latido del corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial y el pensamiento se fragmenta en microhistorias que compiten por ocupar el espacio mental. En la vida cotidiana, esa fragmentación se manifiesta en pequeñas pero reveladoras conductas. Un estudiante que intenta leer un capítulo completo se ve atrapado revisando notificaciones cada vez que la página se vuelve demasiado densa. Un trabajador que necesita redactar un informe se encuentra revisando el feed de Instagram cada vez que la frase se vuelve más complicada, como si el algoritmo fuera una muleta que sostiene la inseguridad. Cada uno de esos momentos es una prueba de que el cerebro ha aprendido a temer el silencio, a temer el espacio vacío donde podrían surgir pensamientos incómodos. El ruido constante también crea una falsa sensación de compañía.
Cuando la mente está saturada de voces externas, los diálogos internos se vuelven difusos, casi inexistentes. El individuo deja de escuchar sus propias dudas, sus propios deseos, y, en su lugar, se refugia en la avalancha de estímulos que le ofrece la pantalla. Esa sustitución de la introspección por la distracción genera una dependencia psicológica. El silencio ya no es un descanso. Es una amenaza que obliga a buscar refugio en la próxima notificación, en el próximo vídeo, en la siguiente canción que rellena el vacío. Al observar este fenómeno, resulta imposible no sentir una punzada de incomodidad. La realidad es que, bajo la apariencia de libertad digital, se ha construido una prisión de ruido que mantiene a la mente en un estado de alerta perpetua. Cada segundo que se llena con contenido superficial es un ladrillo más en esa muralla invisible que impide la contemplación profunda. La pregunta que surge entonces es, ¿qué sucede cuando la batería del dispositivo se agota y el flujo de estímulos se detiene por completo? El cerebro, privado de su fuente de dopamina constante, se ve forzado a enfrentarse a sí mismo, a sus miedos, a sus vacíos. Esa confrontación es lo que muchos evitan a toda costa, y por eso el silencio se vuelve tan aterrador. Si has sentido esa presión, si alguna vez has buscado en silencio una respuesta y solo has encontrado más ruido, no estás solo. La evidencia sugiere que la mayoría de los usuarios modernos experimentan esa misma disonancia entre la necesidad de calma y la incapacidad para soportarla. Reconocerlo es el primer paso para entender cuánto control ha tomado la sobreestimulación sobre tu mente. Ahora, mientras la pantalla sigue iluminando la habitación y los píxeles continúan parpadeando, te invito a reflexionar. ¿Qué tan a menudo permites que el silencio se convierta en un espacio de miedo en lugar de un lienzo de posibilidades? Deja tu comentario abajo. Comparte la sensación que más resuena contigo, y si este análisis ha tocado una fibra que normalmente permanece oculta, considera suscribirte y activar la campana. No como una promesa de alivio, sino como una forma de seguir desentrañando los mecanismos que nos mantienen atrapados en este ciclo de ruido infinito. La verdadera libertad, quizás, empiece cuando aprendamos a escuchar el silencio sin temer lo que nos devuelve.